Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Gabriel Ojeda Grossi, y en esta ocasión le estoy filmando el video del tema número 11, como pueden ver acá en la pantalla, para la materia de ciencias sociales. Para aquellos que tengan dificultades para poder acceder al conocimiento o agarrar el material, es la razón de que yo hago también estos videos. O por X motivos, no pueden asistir al colegio, no pueden, tienen dificultades médicas a las cuales se enfrentan y por eso, por X motivo, no pueden regresar al colegio de forma presencial. Entonces también hago estos videos para todas aquellas personas. Bien, ya me... Bien, sacamos la palabra ciencias sociales y tema número 11, así, y nos vamos directamente al manual. Acá tenemos el tema número 11. Bien, nosotros en concreto vamos a desarrollar varias culturas que desarrollaron la agricultura tanto a orillas del río Nilo como también a orillas del río Tigris y Éufrates. Bien, la primera que nosotros vamos a desarrollar es primero que nada la agricultura en el río, a orillas del río Tigris y a orillas del río Éufrates. Estos habitantes de estos territorios desarrollaron técnicas avanzadas para poder producir mayor cantidad de alimentos. No es que solamente bastó con tirar agua, tirar semilla y esperar a que crezca la planta, no. Empezaron a desarrollar técnicas para poder aprovechar mucho más el suelo y poder generar excedentes. Excedente significa aquella cantidad de alimentos que es mayor a la necesaria para poder sobrevivir. Eso es lo que nosotros llamamos excedentes. Vamos a resaltarlo acá por las dudas, así queda bien claro. De hecho está en el manual. Acá lo podemos resaltar, justamente el concepto de excedentes. Recuerden, concepto de excedentes significa acumulación de alimento que es mayor a la necesaria para poder sobrevivir. Nosotros después, mejor dicho, los habitantes que produjeron esos excedentes deciden qué hacer con ellos. Pueden venderlos o intercambiarlos por otros productos, pueden guardarlos en caso de que al año siguiente no haya buenas cosechas, pueden hacer varias cosas con ellas o incluso fabricar elementos distintos. Ahora bien, volvamos al tema. Como decía, ellos desarrollaron técnicas novedosas para poder producir mayor cantidad de alimento, entre las que nosotros podemos mencionar, y de hecho la vamos a resaltar por acá, así ya queda asentado, tenemos la construcción de canales de riego. Bien, para que se entienda mejor el tema de la construcción de los canales de riego, ahí les voy a poner una imagen. Denme un segundo. Bien, ahí les pongo la imagen. Ahí está. Bien, como podemos observar acá en esta imagen, tenemos un canal de riego. ¿Para qué sirve esto? Bueno, básicamente es, nosotros teníamos una parcela de tierra y para trasladar agua a esta parcela de tierra se hacía comúnmente antes, ojo, antes, se usaba comúnmente un balde o cualquier otro recipiente y simplemente acarreaban el agua desde el río hasta el campo. Pero claro, era mucho trabajo trasladar esa gran cantidad de agua hasta el campo y es más, los campos que quedaban más atrás tenían más difícil el acceso al agua. Es por eso que se construyó un pequeño canal que nosotros podemos ver acá, lo tenemos acá en la pantalla, me voy a mover junto con la cámara, ahí está. Podemos construir, ellos construyeron canales de riego para que esta agua, parte de esa agua, sea desviada del río y llegue a zonas más atrás para poder regar los campos que están mucho más atrás. Este sistema de canales de riego permitió, además de ahorrar fuerza de trabajo, ya que no necesitaban trasladar el agua desde el río hasta los campos, no solamente permitió ahorrar fuerza de trabajo, sino también permitió agilizar la cosa, agilizar el trabajo, ya que no se perdía tiempo trasladando el agua, simplemente abrían esta pequeña trampilla que se ve por acá en la imagen, ven acá esta trampilla que está acá, cuando se requería agua se abría la trampilla, el agua se trasladaba hasta los campos que estaban más atrás y se podía regar fácilmente el campo. Ya con esto solamente hacer un movimiento, abrir la trampilla y trasladar el agua. Bien, otro método que se utilizó, ahí voy a sacar la imagen, saco la imagen, que lo tenemos acá también en el manual, es el tema de la selección de semillas, que acá lo estoy resaltando en el manual.
Bien, la selección de semilla va de lo siguiente. Nosotros en la naturaleza tenemos un montón de frutos distintos. Pero nosotros si vamos a cosechar tenemos que priorizar los productos que nos den más alimento, o sea, que nos den más carga alimenticia. Yo, por ejemplo, si tengo que elegir entre, por ejemplo, un níspero o un coco y una manzana, yo obviamente me voy a quedar con la manzana, ya que tiene más cantidad de alimento. O si tengo que elegir entre el coco y una sandía, por ejemplo, yo diría que la sandía me va a alimentar mucho más que el coco. Es por eso que esta selección de semillas se especializaba más que nada en seleccionar los frutos que den más alimento y que alimenten más. Y esos frutos que alimenten más y que sean fáciles de producir, e incluso que son fáciles de producir en invierno, se van a seleccionar para producir en grandes cantidades. Es por eso que justamente los primeros habitantes no es que cultivaron cualquier cosa que encontraron o cualquier alimento que encontraron, no. Cultivaron los alimentos que más alimentos, mejor dicho, más carga alimenticia tenían, como la sandía, la manzana, la naranja. Cultivaron esos alimentos en los campos, ya que alimentaban más que, por ejemplo, no sé, un coco o un níspero, por ejemplo. Esto se lo llamó selección de semilla y también lo que utilizaba muchas veces, y de hecho tiene que ver un poco con los productos transgénicos, lo que utilizaba mucho era justamente si había alguna variante de ese mismo fruto que era de mayor tamaño que los otros frutos, por ejemplo, no sé, supongamos que una especie de naranja era de mayor tamaño que otras especies de naranja, entonces seleccionaban la especie de naranja que era de mayor tamaño y la hacían cultivar en grandes extensiones de tierra para que sea, por así decirlo, la naranja predominante y se alimente más la gente con esta misma naranja. Y que todos los frutos que vengan de ese sean igual de grandes. No voy a elegir un naranjo que tenga, por ejemplo, un fruto muy pequeño. Bien, vamos con el siguiente que es... Bien, el siguiente que nosotros tenemos es justamente... ¿Dónde está? Acá. El arado de madera impulsado por la fuerza animal de tiros. Bueno, básicamente lo que se hacía antes para poder arar el campo, o sea, para poder perforar la tierra, se hacía simplemente a palo o a pala. Directamente cavaban un hoyo y dentro de ese hoyo sembraban la semilla. Ahora con el arado de madera impulsado por fuerza animal, lo que se hacía era poner una carretilla como por ejemplo la que ustedes ven, así que a veces juntan cartones en la calle. Bueno, esa misma carretilla le ponían una estaca de metal en la parte de atrás de esta carretilla y esta estaca de metal iba clavada al suelo. Del otro extremo tiraba un animal de tiro que podía ser un caballo o un burro, por ejemplo. Mayormente un burro, ya que era más fácil de domesticarlos y eran mucho más eficientes. Estos burros tiraban de la carretilla y esta estaca de metal que estaba clavada en el suelo iba arrastrando y haciendo un surco, haciendo todo un pozo a lo largo del campo. Y después la gente lo que hacía era prácticamente tirar semillas alrededor de esos hoyos que iba haciendo a lo largo del campo. Y después le tiraban la tierra que estaba alrededor. Con este método lo que se buscaba hacer era que no fuera un trabajo tan duro y tan laborioso cavar uno por uno los hoyos, ya que directamente lo podía hacer un animal con una carreta. Bien, vamos con el siguiente. Bien, bajamos un poquito y tenemos la división de trabajo que se generó gracias a todo esto. Cuando aparecieron los excedentes, los seres humanos ya no necesitaban enfocarse en que todos produzcan alimento. Ya cada uno podía dividirse las tareas y hacer otras tareas distintas a la de producir alimentos. Recordemos que antes el ser humano estaba, ¿cómo puedo decirlo? Bastante escaso de alimentos. Siempre se alimentaba solamente con lo que encontraba por ahí. Es por eso que cuando se inventó la agricultura empezó a haber abundancia de alimento y ya no hacía falta que todas las personas se dedicaran a producir alimentos. Ahora, con que supongamos el 30% de la población se dedique a producir los alimentos, el otro 70% puede hacer otras actividades. Como por ejemplo, no sé, la alfarería,
la herrería o incluso la albañilería, la construcción de edificios. Pueden dedicarse a otras cosas y no hace falta dedicarse pura y exclusivamente a conseguir alimentos. Es por eso que con esta aparición de excedente empezaron a aparecer la división de trabajos y empezaron a aparecer los oficios distintos. Como mencioné hace rato, albañilería, carpintería, alfarería y otros tantos más que empezaron a aparecer. Bien, Bien, yo en el manual les dejé un pequeño mapa del territorio que nosotros nos vamos a enfocar en estos primeros temas, que es justamente acá Mesopotamia, pero primero vamos a ubicarnos en el mundo, ya que este mapa por ahí les resulta un poquito complicado. Así que vamos a ubicarnos un poco en el mundo, ¿sí? Vamos a poner el maravilloso Google Maps. Ahí lo tenemos, al maravilloso Google Maps. Bien, como podemos ver, nosotros nos ubicamos acá en Argentina, como podemos ver más concretamente acá en Buenos Aires. Nosotros si nos alejamos de Argentina y vemos el resto del mundo, nos vamos desde Argentina hasta el continente de Asia, continente asiático, más concretamente en Asia Menor. Nosotros nos vamos al actual territorio de Siria y de Palestina. Vamos a hacer un poquito más de zoom por acá. Acá los tenemos. Bien, sé que no se nota muy bien ya que hoy en día bueno, hay demasiados nombres alrededor de ese territorio, pero yo les voy a marcar en sí dónde están estos dos ríos que nosotros vamos a trabajar. Justamente son acá. Tenemos el río Tigris, que nosotros tenemos por acá, que es este grueso que está justo acá arriba mío, y el río Éufrates que nosotros tenemos por acá. Estos dos ríos son los principales que existieron en el territorio de Mesopotamia. Actualmente y en aquella época, Mesopotamia estaba mayormente conformado por zonas desérticas o semidesérticas. Es por eso que justamente estos ríos, ¿cómo puedo decirlo?, jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la cultura de Mesopotamia. Sin estos dos ríos, la vida en Mesopotamia prácticamente no hubiera podido existir. Y gracias a estos ríos se desarrolló, fue uno de los primeros lugares en donde se desarrolló la agricultura. Bien, quitamos un rato nuestro hermoso navegador y vamos directamente al manual de ciencias sociales. Si bajamos un poquito, que nosotros estábamos acá arriba, bajamos un poco, vemos la aparición de los primeros jefes, que nosotros podemos, ahí resalté, los primeros jefes. Estos jefes que nosotros, por así decirlo, estos jefes que aparecieron en la sociedad de los sumerios en Mesopotamia, estos jefes se presentaban a sí mismos como si fueran los intermediarios entre los dioses y los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Estas personas tenían grandes capacidades o grandes fortalezas, como por ejemplo eran grandes guerreros o grandes estrategas. Y estas personas empezaron a exigir el reconocimiento de los, por así decirlo, de los demás habitantes. Y se presentaban a sí mismos, para que nadie cuestione su poder, se presentaban como si fueran los intermediarios entre los hombres, o sea, los seres humanos, y los dioses. Ellos se presentaban como si fueran los representantes de lo divino y de los dioses. Y de hecho, ellos atribuían todas esas habilidades que ellos tenían a un origen divino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente ellos decían que todos esos grandes conocimientos que tenían, esas grandes habilidades que tenían, no eran solamente porque él se esforzó en conseguirlas, sino porque los dioses lo han favorecido y le han dado todas esas habilidades que lo caracterizan. Bien, ahora bien, estos mismos reyes, o mejor dicho, estos mismos jefes que después se convertirían en reyes, son los que se encargaban también del reparto de la riqueza. Recordemos, hace un momento hablábamos de excedentes y que había abundancia de alimentos. Pero ¿quién decidía qué hacer con ese alimento o cómo se iba a repartir ese alimento? Ahí está justamente el que aparece. Estos líderes eran los encargados de distribuir los alimentos y las riquezas. Recordemos, las riquezas son el conjunto de bienes que hay disponibles. Entre ellos también podemos mencionar justamente el alimento. Estos repartían la riqueza y muchas veces cuando repartían las riquezas, y esto no es casualidad de hecho, estos mismos reyes acuñaban gran parte de esa riqueza para ellos mismos y no lo repartían para el resto de la comunidad. Es por eso que estos reyes
estos sacerdotes que acompañaban también al rey y la corte que acompañaban a estos reyes, se quedaban con gran parte de la riqueza, mientras el resto de la población vivía en situaciones bastante precarias o bastante humildes. Es por eso que justamente el reparto de la riqueza podemos decir que no era igualitario y se generó una gran desigualdad entre el rey y la corte, que tenían grandes riquezas, y por otro lado teníamos a los campesinos y pastores, que cada vez tenían una situación más humilde y desventajosa. Bien, no hay que olvidar que justamente con el aumento del alimento también empezó a aumentar la población, empezó a aumentar en grandes cantidades, y estos pequeños poblados se empezaron a conformar, mejor dicho, a transformar en grandes ciudades. En estas ciudades se realizaba mucho lo que era la actividad comercial, o sea, intercambiar productos que se cultivaban. Por ejemplo, no sé, yo era productor de manzanas, producía 1000 kilos de manzana y cambiaba esos 1000 kilos de manzana por, supongamos, 30 vacas o 40 vacas, y con esas podía alimentar a, no sé, parte de mi familia, aparte a venderlas a otra persona. La cuestión es que justamente la actividad comercial se desarrolló en estas ciudades, y estas ciudades empezaron a ser concurridas cada vez por habitantes no solamente de los alrededores, sino que de otros lugares, y empezaron a fundarse lo que se conoce como comercio a gran escala o comercio propiamente dicho. Ahora bien, gracias a este comercio, a esta circulación de materiales, se empezaron a desarrollar nuevas técnicas y empezaron a divulgarse conocimientos, como por ejemplo, no sé, supongamos que alguien había logrado crear una nueva forma de crear cuencos de cerámica o de alfarería. Esos mismos conocimientos llegaban hasta la ciudad y se divulgaban a otros comerciantes o incluso a otros artesanos para imitar métodos distintos. Es por eso que justamente estas ciudades también permitieron que circularan los métodos distintos o las técnicas para cultivar o incluso para fabricar elementos nuevos. Y ahí justamente en donde nosotros nos vamos al siguiente título, que es justamente el inicio del trabajo con los metales. Bien, nosotros bajamos un poquito y acá tenemos el inicio del trabajo con los metales. Y ustedes dirán, bueno, ¿fue mucho cambio el uso de los metales? Bueno, en sí había una gran abundancia de metales en la naturaleza, pero no se utilizaban técnicas para poder refinarlos. Ya les digo, en sí los metales durante el Paleolítico no pasaban de ser piedras extrañas o de colores distintos que su dureza era un poquito mayor o menor. Cuando se empezó a descubrir que sometiendo estos metales al calor de un horno podían llegar a fundirse, empezó a crearse, fue un salto revolucionario para toda la vida y todas las sociedades sumerias. Cuando se descubrió que justamente el primer metal que se empezó a moldear fue justamente el cobre, que nosotros lo vamos a resaltar por ahí. A ver, acá está. Ahí está. ¿Por qué el cobre? ¿Por qué será que este cobre fue el primer metal que se empezó a utilizar y el primero que fue utilizado y moldeado? Bueno, la razón es simple. Principalmente porque el cobre no tiene un punto de fusión tan elevado en comparación con otros metales. Yo, por ejemplo, en un horno de barro, si yo utilizo una temperatura de 1200 grados, ojo, 1200 grados, no vayan a intentar hacer esto en la casa utilizando un horno común porque no llega a esa temperatura. Esto tenía que usarse un horno de barro. Ahí les pongo una imagen para que se entienda. Bien, ahí como podemos ver tenemos un horno de barro en el cual se fundían estos metales, mejor dicho, este metal. Con una temperatura de 1200 grados el cobre pasa de estado sólido a estado líquido. Una vez que pasa del estado líquido, este cobre en estado líquido se volcaba en esta imagen que nosotros les puse en el manual. Se volcaba en estos moldes hechos de piedra que ustedes pueden ver acá arriba, justo arriba mío. Estos moldes después se utilizaban, como pueden ver, tienen formas a veces de cuchillos o a veces de otro elemento como podría ser puntas de flecha o a cualquier otro elemento que se quiera moldear.
Ahora bien, ¿por qué el cobre? Bueno, como ya dijimos, se utilizó el cobre en un principio porque el punto para derretirlo, el punto de calor para poder derretirlo no es tan elevado. Eso por un lado. Por otro lado, el cobre, en comparación con otros metales, es bastante flexible. De hecho, esa es la razón principal de por qué hoy en día, si nosotros miramos en la calle de nuestro barrio, podemos ver que la mayoría de los cables eléctricos que conforman así el tendido eléctrico están hechos de cobre, no por casualidad, sino porque el cobre es un metal muy pero muy flexible. Y gracias a que es flexible no se corre tanto riesgo de que se quiebren por el movimiento del viento o cualquier otro movimiento. Esa es la razón de por qué se utilizó el cobre en un principio. Ahora bien, este cobre que pasó en estado líquido se empezó a utilizar también mezclándolo con otros metales distintos, como por ejemplo es el caso del estaño, que nosotros lo tenemos acá en el manual, un poquito más arriba. Acá está, el estaño. Y ustedes dirán, ¿qué tiene esto de mezclar una cosa con la otra? Bueno, si nosotros mezclamos un metal con otro metal o incluso con otra sustancia, nosotros podemos llegar a conseguir un metal nuevo. Es por eso que justamente estos habitantes empezaron a mezclar el cobre con el estaño y consiguieron otro metal nuevo llamado bronce. Estos metales nuevos que se consiguieron con la mezcla de dos metales distintos que se encontraban en la naturaleza se los llama aleaciones. Y estas aleaciones permitían fabricar nuevas cosas. Es por eso que justamente este bronce heredó parte de las cualidades, de las ventajas que tenía el cobre al ser flexible y también del estaño a ser liviano. Más adelante, alrededor del 1200 a.C., y esto se los menciono más que nada porque en realidad no está la fecha exacta, alrededor de 1200 a.C. apareció justamente el que señalé acá, el hierro. El hierro tiene un punto de fusión, o sea que necesita mucho más calor que el cobre para poder derretirse. Para poder derretir el hierro se necesitan 1600 grados. No basta con un horno de barro, sino que se tiene que hacer un horno especial llamado alto horno, que ahí les pongo una imagen para que se tengan una idea. Como pueden ver, el alto horno, que ahí les puse la imagen, era bastante más complicado que el horno común. Y alcanzaba una temperatura no solamente de los 1600 grados que se necesitaban para derretir el hierro, sino todavía aún mayor, a los 1800 o incluso más. Bueno, con eso terminaríamos justamente la clase del tema número 11. Vamos a hablar de las actividades. Bien, vamos a sacar un poquito la imagen, vamos a bajar un poquito en el manual, ahí está, acá estamos. Estas son las actividades, que son unas 7 preguntitas que yo les puse. Ojo, sé que parecen muchas, pero en realidad son bastante sencillas. Me voy a correr un poquitito, me voy a poner por acá arriba, así pueden ver cada una de las actividades. La primera que dice acá abajo, dice, ¿cómo lograron los habitantes el aumento de disponibilidad de alimentos? Recordemos que habíamos visto, utilizaron técnicas novedosas como el arado de madera, impulsado por fuerza de tiro de animal, la construcción de canales de riego o incluso la selección de semillas. Y eso es justamente la segunda parte de la pregunta, que dice cita algunos ejemplos. Ahora, también dice acá abajo qué son los excedentes. Eso lo tienen al principio del tema número 11, que dice que los excedentes son la cantidad de alimentos que es mayor a la necesaria para sobrevivir. Bien, la siguiente pregunta, la número 2, dice ¿qué permitió el aumento de disponibilidad de alimentos? Bueno, nosotros ya habíamos mencionado que el aumento de disponibilidad de alimentos permitieron dos cosas fundamentales. La primera es que se puedan dividir las tareas entre distintas ramas de actividad. Ya no hacía falta que todos se dedicaran puramente a conseguir los alimentos, sino que podían dividirse las tareas. Unos pocos podían dedicarse a producir alimentos y los demás a otro oficio distinto como carpintería, alfarería, herrería y muchas cosas más. La segunda cosa que permitió fue justamente que la población creciera. Los seres humanos siempre estuvimos al principio de nuestra historia, siempre estuvimos al borde de la extinción por falta de alimento.
Pero ahora, como abundaba el alimento, no hacía falta limitarse en el consumo, y de hecho la población ya no necesitaba correr riesgos de morir de hambre. Ahora empezó a crecer la población de manera gigantesca. Bien, la siguiente dice cómo se presentaban los primeros jefes. Recordemos, estos jefes se presentaban como los intermediarios entre los seres humanos y los dioses. Así se presentaban estos primeros jefes. ¿De qué se encargaban estos jefes? Bueno, básicamente de impartir justicia si había conflicto, de llevar adelante las órdenes y las actividades daban las órdenes de qué actividad debían realizar cada uno de los habitantes, entre otras cosas. La número 4 dice, en estas nuevas comunidades, ¿era igualitario el reparto de la riqueza? ¿Qué generó? Bueno, el reparto de la riqueza, y esto en sí todavía sigue hasta hoy en día, el reparto de la riqueza no era igualitario, porque el que repartía la riqueza y administraba, que era el jefe en este caso, muchas veces se quedaba con parte de esa riqueza para él y para sus allegados, y no repartía de forma igualitaria entre toda la población. Es por eso que se generó una desigualdad entre el rey y su corte, que estaba acumulando riquezas, y el resto de la población, el campesinado, los pastores y demás, que empezaban a vivir cada vez una situación más humilde. Bien, la siguiente dice, ¿dónde y cuándo se empezó a utilizar la metalúrgica? Bueno, en el título que dice los primeros metales, justamente aclara que los dos lugares donde se implementaron la metalúrgica fueron en Egipto y en Mesopotamia. En estos dos lugares se implementó la metalúrgica. ¿Cuándo se implementó? Alrededor del 5000 a.C. ¿Qué metales se usó por primera vez? Bueno, es muy sencillo responder. ¿Y por qué? Dice, el metal que se usó por primera vez fue el cobre, porque era muy fácil de derretir, temperatura de 1200 grados, y además por ser muy flexible. La siguiente pregunta dice cómo se moldeaban, o sea, cómo se moldeaban los metales. Se moldeaban mayormente derritiendo los metales con el calor, vertiéndolos en moldes de piedra y después golpeándolos hasta sacarle filo en la parte deseada, por ejemplo si se quería fabricar un cuchillo o algo parecido. En la siguiente dice, ¿qué otros dos metales se moldearon después? Nosotros teníamos el bronce, el caso del bronce, y mucho más adelante se empezó a moldear el hierro. Bien, con esto terminaríamos el tema número 11. Cualquier duda, cualquier inquietud, siempre pueden comentármela a mí en persona ya que en sí, la verdad no soy muy fan de estar siempre pendiente de los comentarios de YouTube, así que si tienen alguna duda no duden en acercarse a mí y consultarme. Bueno, con esto me despido, hasta la próxima.